Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta clase va a ser bastante breve, ya que solamente vamos a repasar las preguntas que vimos en el examen que tuvieron oportunidad de realizar en días pasados. Quiero felicitarlas y felicitarlos porque realmente la mayoría obtuvo un muy buen resultado, pero de cualquier manera quiero que queden bien claro todas las preguntas que contenía el examen. Realmente fue un examen bastante sencillo, pero de igual manera no quiero que quede ninguna duda. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzamos con la primera pregunta, que era de opción múltiple. Nos preguntaban que cuál es la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo. Venían varias opciones. La opción correcta era ordinarias y parciales. Esta información venía en las diapositivas de la clase del 25 de febrero, en el que en dicha clase nosotros vimos cuáles eran los tipos de clasificaciones de las ecuaciones diferenciales y a su vez vimos que de acuerdo a su tipo se clasificaban en ordinarias y parciales, ¿de acuerdo? En la siguiente pregunta nos pedían seleccionar cuáles eran los tipos de notaciones de derivadas. En la clase del 26 de febrero nosotros podemos encontrar esa información en la que nosotros vemos que las ecuaciones diferenciales se pueden representar mediante las notaciones de Leibniz, prima y subíndice. Ahora, en el siguiente reactivo nos decían que una ecuación es lineal cuando las variables dependientes e independientes, y ahí nosotros teníamos que completar, era una pregunta abierta, nosotros teníamos que escribir cuándo se cumplía con la linealidad de una ecuación. Esta información venía en la clase del 1 de marzo, en la que nosotros pudimos ver cuáles eran los requerimientos para que una ecuación fuera considerada como una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Eran tres. El primero era que se encontraran elevadas a la potencia 1. ¿Quiénes? Las variables dependientes e independientes. También nos pedían que estas mismas variables no tuvieran como coeficientes operaciones y también que no se encontraran en el denominador, ¿de acuerdo? Estas eran las únicas tres condiciones que necesitaba cumplir una ecuación cualquiera para poder ser considerada lineal, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta es una pregunta muy parecida, pero en este caso teníamos que escribir cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir una ecuación diferencial para ser considerada como lineal. En este caso eran 4 condiciones. La primera era que la variable dependiente y todas sus derivadas debían de estar elevadas a la potencia 1, que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas deben depender solamente de la variable independiente, que la variable dependiente no se encontrara en el denominador, y también nos menciona que la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. ¿Okay? Esas eran las 4 condiciones que ustedes debían de escribir en esa respuesta. Ahora, la siguiente pregunta nos dice que la derivada de arcoseno de x es, y venían varias opciones, ¿de acuerdo? Entonces, la opción correcta fue 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, ¿ok? Pero ¿cómo llegamos nosotros a esta solución? Existe una fórmula para nosotros poder calcular directamente cuál es la derivada de la función arcoseno de x, ¿de acuerdo? Esta fórmula es la derivada de arcoseno de u, ¿de acuerdo? La cual nos dice que esta derivada va a ser igual a la derivada de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta pregunta era bastante sencilla porque aquí u es igual a x, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que obtener la derivada de u, que en este caso sería la derivada de x. Sabemos nosotros que la derivada de x es igual a 1, por lo tanto la solución quedaba de la siguiente manera: 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, ¿de acuerdo? Siguiendo la fórmula, u cuadrada es igual a x cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que esta era la respuesta correcta. En la siguiente pregunta hubo bastantes errores. La gran mayoría contestó que y igual a c por e elevado a x al cuadrado no era la solución general de dy en dx igual a 2xy, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que efectivamente sí era la solución general de esta expresión, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que para encontrar la solución general de una derivada, nosotros tenemos que integrar, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver que tenemos tanto los términos de y como los términos de x. Lo primero que tenemos que hacer es pasar de un lado los términos de x y de otro lado los términos de y. En este caso vamos a pasar y del lado derecho al lado izquierdo y x del lado izquierdo al lado derecho. Ahora nos queda dy entre y del lado derecho nos queda
2x por dx. Ahora vamos a integrar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Del lado izquierdo nos queda integral de dy en y, y de acuerdo a la fórmula, la integral de du entre u es igual al logaritmo natural de u. Entonces, la integral de dy entre y es igual al logaritmo natural de y. Ahora, del lado derecho, nosotros tenemos un 2. Este 2 es un número constante, por lo tanto, lo colocamos fuera del símbolo de la integral. Entonces, nos queda que la integral de x en dx es igual a x al cuadrado entre 2 más c, de acuerdo a la fórmula. Entonces, simplemente, del lado derecho, nuestra respuesta sería 2 por x al cuadrado entre 2 más c. Si tenemos un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, ambos se eliminan y nos queda logaritmo natural de y es igual a x cuadrada más c. Lo que queremos nosotros es despejar el valor de y. Para nosotros poder eliminar el logaritmo natural, tenemos que utilizar el número e, ¿de acuerdo? Utilizamos el número e tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces nos queda del lado izquierdo e elevado al logaritmo natural de y es igual a e elevado a x cuadrada más c. Del lado izquierdo, e y logaritmo natural se eliminan y nos queda solamente y. Del lado derecho nos queda e elevado a x cuadrada más c. Si recordamos las leyes de los exponentes, si nosotros tenemos un número elevado a la suma de dos componentes, es lo mismo que tener el número elevado al primer componente y multiplicando por ese mismo número elevado al segundo componente, ¿de acuerdo? Entonces, del lado derecho tendremos e elevado a x al cuadrado por e elevado a c. Nosotros sabemos que es el número de Euler, que es un número irracional constante. Por lo tanto, si elevamos un número constante a una constante, este término quedaría como una constante. Por lo tanto, podemos dejar simplemente indicado el término constante como una c, ¿de acuerdo? Y si ordenamos los términos, nos queda que y es igual a c por e elevado a x cuadrada, ¿ok? Aquí se demostró que efectivamente y igual a c por e elevado a la x cuadrada es la solución general de la expresión de y en dx igual a 2xy. Ahora, el último ejercicio nos decía que en un cultivo de bacterias el número de estas se triplicó en 10 horas. Entonces, ¿cuánto tardó la población en duplicarse? ¿Ok? Nosotros en las clases anteriores vimos un ejemplo sobre poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos una expresión que involucra poblaciones, ¿ok? Esta expresión es que la población evaluada a cierto tiempo va a ser igual a la población inicial por e elevado a la constante k por el tiempo. Recordando que el tiempo del lado izquierdo es el mismo que el tiempo del lado derecho, ¿ok? Estas dos letras t son la misma. Lo único diferente es la constante k, que recordemos que esta constante es diferente para cada uno de los ejemplos en los que se utilice esta fórmula. ¿Qué más nos dice el enunciado? Bueno, también sabemos que la población evaluada en 10 horas es igual a el triple de la población inicial, ¿ok? Entonces, lo que podemos nosotros hacer aquí primero es encontrar el valor de la constante k, ¿de acuerdo? Porque esta constante k va a ser exclusiva para este ejemplo. Entonces, nosotros podemos partir de la expresión población inicial por e elevado a k por t. Tomando en cuenta que t es igual a 10 horas, la expresión quedaría de la siguiente manera. Y esta expresión sería igual a 3 por la población inicial, ¿ok? Nosotros estamos sustituyendo el valor de t igual a 10 horas porque es el único dato que nosotros podemos obtener del enunciado. Sabemos que en 10 horas esta población se triplicó, ¿ok? Esto es lo que quiere decir esta expresión, que en 10 horas la población inicial fue el triple, ¿ok? Lo que queremos hacer es despejar k. Entonces, lo primero es, pasamos la población inicial del lado izquierdo al lado derecho. Ambos términos, uno en el numerador y otro en el denominador, se eliminan. Por lo tanto, la expresión nos queda e elevado a k por 10 es igual a 3. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder despejar k, tenemos que multiplicar el número e por el logaritmo natural. Entonces, nos queda logaritmo natural por e elevado a k por 10 es igual a logaritmo natural de 3, porque se tiene que colocar el logaritmo natural tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Logaritmo natural y e se eliminan y nos queda k por 10 es igual al logaritmo natural de 3. Pasamos el 10 multiplicando, dividiendo
resolvemos esta expresión en la calculadora y nos queda que K va a ser igual a 0.109861, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto encontramos el valor de la constante K. Ahora, este valor lo podemos sustituir en esta expresión y nos queda que población inicial por E elevado a 0.109861 por T, que al final de cuentas T es el valor que nosotros queremos obtener, porque es la incógnita del problema. Estamos preguntando cuánto tardó la población en duplicarse, es decir, en cuánto tiempo se duplicaron las bacterias, ¿ok? Entonces, ya que nosotros obtenemos el valor de K, ahora sí podemos igualar esta expresión a 2 por la población inicial, ¿de acuerdo? Porque la incógnita va a ser T. Necesitamos saber el tiempo en el que nuestra población inicial se duplicó. Ahora lo que hacemos es despejar T. Vamos a pasar la población inicial del lado izquierdo al lado derecho. De igual manera que en el ejemplo anterior, se eliminan ambos términos y nos queda E elevado a 0.109861 por T es igual a 2. Ahora, nosotros queremos despejar T. Se tiene que eliminar el número E. Por lo tanto, se coloca el logaritmo natural del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo se eliminan ambos términos y del lado derecho queda logaritmo natural de 2. Entonces, despejamos T y al final nos queda que T va a ser igual a el logaritmo natural de 2 entre 0.109861. Si realizan esta operación en la calculadora, les da como resultado 6.3. Quiere decir que la población de bacterias tardó 6.3 horas en duplicarse, ¿ok? Lo cual concuerda porque después tardó 10 horas en triplicarse, ¿ok? Entonces, esta era la respuesta correcta para la última pregunta del examen. Y bien, pues espero que no haya quedado ya ninguna duda sobre las preguntas que hubo en el examen. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.